Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Gracias por elegir Ven, sígueme con Lolo, el, el cual nos está hablando en este mismo momento. Bien, el tema de la lección de hoy es la lección que corresponde a la semana del 23 al 29 de enero. Estudiaremos Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Y el tema de la lección es preparad el camino del Señor. Y el himno sugerido en esta ocasión nos lo da el manual. Y es la canción El bautismo, canciones para los niños. Bien, ya sin más demora vamos a comenzar. Y comenzaré leyendo lo que nos dice el manual Ven, sígueme. Y para ello voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Esta es la portada y nos dice el manual aquí. Jesucristo, su evangelio, puede hacer que usted cambie. Lucas citó una antigua profecía de Isaías que describía el efecto que iba a tener la venida del Salvador. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esto está en Lucas 3:5 y también lo podéis ver en Isaías 44. Este mensaje es para todos nosotros, incluso para quienes piensen que no pueden cambiar. Si se puede aplanar algo tan permanente como una montaña, entonces es seguro que el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestros caminos torcidos. Al aceptar la invitación de Juan el Bautista a arrepentirnos y cambiar, preparamos la mente y el corazón para recibir a Jesucristo, de modo que nosotros también podemos ver la salvación de Dios. Y luego vamos a un punto importante. Hemos hablado de Mateo, de Lucas. La semana pasada hablamos de Juan. Y en esta ocasión vamos a ver qué sabemos de Marcos. Bueno, pues nos dice el manual Ven, sígueme. Es decir, seguimos en Ven, sígueme. Aquí no hay engaño, ni truco, ni falsedad. Nos dice el manual, ¿quién era Marcos? Entre los autores de los evangelios, Marcos es de quien sabemos menos. Sabemos que fue un compañero misional de Pablo, de Pedro y de varios misioneros más. Muchos eruditos bíblicos piensan que Pedro le encargó a Marcos que hiciera el registro de los acontecimientos de la vida del Salvador. El Evangelio según San Marcos probablemente fue escrito antes que los otros tres. Sí, como sabéis, yo lo dije eso en el primer vídeo del tema de este año, de 2023, que la cronología de los escritos es primero Pablo, después Marcos, después Mateo, luego Lucas y por último es Juan. Yo repito para si alguien se la había olvidado. Bien, ahora vamos a ver qué nos dicen digamos, otros entendidos de las escrituras en relación a Marcos. Y para ello voy a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos un punto. Es aquí arriba lo podéis ver, Antonio Piñero, guía para entender el Nuevo Testamento. Ella, como ya sabéis, he dicho que voy a usar mucho a este erudito español. Bueno, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. El escrito de Marcos se compuso probablemente después de la catástrofe del año 70, por lo que debía enfrentarse a problemas derivados de esta situación. Jerusalén y el templo habían sido prácticamente borrados de la tierra. Los romanos no distinguían bien entre cristianos y judíos, pues para ellos no había más que diferencias sectarias de un mismo pensamiento religioso, y ser judío era peligroso después de los trastornos causados al imperio por la Gran Revuelta. La esperada venida de Jesús como Señor y Mesías aún no había tenido lugar. Sabemos que dentro del panorama del cristianismo primitivo componer un evangelio era novedoso porque transformaba lo que eran unidades sueltas de tradición sobre Jesús en una especie de biografía. Pero ello plantea algunas preguntas. ¿Es Marcos fiel a sus fuentes o por el contrario incorpora a su historia sus propias interpretaciones o las del grupo que pertenecen? Vamos a seguir con otros comentarios.
Bueno, aquí tenemos otro. Bien, como bien hemos leído en el manual Ben Sigmé, sí, entonces esto no, lo que nos dice aquí no nos sorprende. ¿Eh? Autor desconocido, el denominado Marcos o Juan Marcos, es una tradición de la Iglesia desde el siglo II, pero en realidad no sabemos quién se esconde tras ese nombre. Fecha probable de composición, ya hemos leído o visto algo, es decir, en el punto antes, es decir, en el 70 de la era, es decir, después de Cristo. Y aquí nos dice hacia el 71 después de Cristo en la edición que tenemos. En la edición que tenemos. Lugar de composición, desconocido, quizás en Roma. Lenguaje en que se escribió, en griego. Fuentes, papiros del siglo III y cientos de manuscritos desde el siglo IV. Nos dicen aquí más abajo. Se discute la fecha de composición de este escrito, que puede situarse entre el 60 después de Cristo hasta el 71 después de Cristo. Para su datación es básico como se entiende en Marcos 13, 2, 3, 15, 38, 12, 1, 12, que suponen por parte del autor conocimiento de la destrucción del templo de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el 70 después de Cristo. Parece probable que sea, por tanto, posterior, pero no mucho más, puesto que enseguida fue usado por Mateo y Lucas para la redacción de los evangelios. Y esta es la parte por la que sabemos que Marcos se escribió antes que Mateo y Lucas, por este hecho que acabamos de comentar. Parece probable que sea, por tanto, posterior, pero no mucho más, puesto que enseguida fue usado, es decir, lo de la destrucción del templo de Jerusalén, por Mateo y Lucas para la redacción de sus evangelios. El autor desconocido, la tradición del siglo II, es decir, por el obispo Papías, comienza a identificarlo con Juan Marcos, seguidor del apóstol Pedro. Pero la teología fundamental del Evangelio, la valoración de la muerte y la resurrección de Jesús como sacrificio expiatorio de la humanidad y la recogida de la tradición paulina sobre la institución de la Eucaristía hacen del autor más bien un discípulo de Pablo de Tarso. Sí, 1 Corintios 11, 23 y 16. El autor se basa en fuentes escritas previas, un ciclo de milagros de Jesús, Marcos 5 a 7, un ciclo de diálogos polémicos, Marcos 2, una colección de parábolas, Marcos 4, un discurso apocalíptico, Marcos 13, y una historia previa de la pasión, Marcos 14 al 16, 8. La obra fue compuesta originalmente en griego, quizá en Roma, y ciertamente para lectores paganos, pues traduce al griego las pocas frases arameas de Jesús que recoge en su intento. El autor intenta hacer frente a la nueva situación religiosa del judio-cristianismo, generada tras la derrota de los judíos en la gran revuelta del 66 al 70, es decir, contra los romanos. Jerusalén y el templo habían sido prácticamente borrados de la tierra. Los romanos no distinguían bien entre cristianos y judíos, pues para ellos no había más que diferencias sectarias de un mismo pensamiento religioso, como ya hemos dicho. Y bien, vamos a pasarlo a más comentarios. No me quiero extender tampoco mucho porque hay que comentar el tema de... Bien, aquí tenemos otro comentario, que lo tenemos aquí arriba, también esta vez sigue siendo Antonio Piñero junto con Jesús Peláez, el Nuevo Testamento, introducción al estudio de los primeros escritos. Bien, y aquí tenemos el Evangelio de Marcos. Bien, esta parte está muy, muy extendida, es decir, es un tema bastante, digamos, Antonio Piñero y Jesús Peláez se extienden bastante en el estudio de estos escritos. Así que, pero vamos a ello. Vamos a ello porque... Bien. Obra clave para la interpretación de este evangelio fue la del historiador W. Marsen. Es decir, aquí veis el título, aquí, Der Evangelis, los Evangelios de Marcos, quien con el subtítulo de su obra Estudio... el estudio de los Evangelios en Gotinga 1956, consagró la denominación que caracteriza este método de investigación. No hace propiamente más
un estudio completo del segundo evangelio, sino de 3 temas principales: Juan el Bautista, datos geográficos y el capítulo 13, Apocalipsis. La comparación con Mateo Lucas ofrece de rechazo luz para interpretar a Marcos. Marxen estudia el uso del vocablo evangelio y se pregunta si se puede calificar univocalmente a los 3 escritos con esa palabra, o si por el contrario, bajo una misma expresión, se encierra concepciones muy distintas. Analiza los datos geográficos contenidos en Marcos y se pregunta qué papel desempeña Galilea en la historia de la pasión. No voy a extenderme mucho. Es importante insistir, estoy aquí, que más en su introducción es ella perfectamente consciente de que presenta un método relativamente nuevo de aproximación al estudio de los sinópticos, aunque recalca su dependencia de historia de las formas. En el área, ahora estoy aquí, en el área de la teología de la lengua inglesa, destacar, aunque editado en Turing, el trabajo de J.M. Robinson, los problemas de la historia en Marcos. Para el autor, la concepción teológica de Marcos se centra en la lucha de Jesús contra Satán, por lo que concede capital importancia a la historia de la tentación. Y vamos a ver. Y luego estamos aquí. Por su parte, S. Johnson, a base de una crítica de la redacción, mantiene que la fecha más antigua posible de composición del Marcos podía remontarse a los años 40, aunque se inclina a datarlo después del 60. Contra Marsen se opone a la idea de un evangelio escrito en Galilea y con una teología determinada por la problemática de esta región, haciendo notar el carácter no palestino de este evangelio. De esta misma línea, pero estoy aquí, pero precisando que Marcos conserva las tradiciones locales de la iglesia romana, se pronuncia T.W. Manson, en fundación de las tradiciones sinópticas, el Evangelio de Marcos. Un año más tarde, en 1163, Tía Wilkins y en otra obra de 1972, mantiene que Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos y que fue escrito otra vez en Roma antes de la caída de Jerusalén. Y así, es decir, estos todos son historiadores que han escrito libros, que no es porque lo diga Antonio Piñero ni Jesús Pelal que tenemos aquí arriba, no. Y estos son otros historiadores de prestigio, de nombre, historiadores que conocen muy bien en la Universidad de Brigham Young, porque muchos de los eruditos de allí lo utilizan estos comentarios. Bien, estamos aquí. Ninehan, en su comentario sobre Marcos, vuelve a insistir en el rechazo de la antigua creencia de que los evangelios son una biografía ordenada de la vida de Jesús y afirma que no hay motivos para pensar que los evangelistas perseveren o rememoran la secuencia exacta de los acontecimientos de la vida del nacional, orden que no tenía importancia alguna en la predicación apostólica. Torme, estoy aquí, en la formación del Evangelio según San Marcos, se pregunta a qué se debe que Marcos escriba un Evangelio en un tiempo en que los únicos escritos cristianos eran cartas y algunas colecciones de dichos de Jesús. ¿Por qué no hará el primer evangelista en su Evangelio ciertas colecciones de sentencias como la bienaventuranza, la oración del Señor, numerosas parábolas? En respuesta a estas preguntas, Torme considera a Marcos como el portavoz de un movimiento progresista que ha roto con la Iglesia de Jerusalén y se ha abierto a la misión entre los campesinos del norte de Galilea. Según Torme, para Marcos los fariseos no fueron enemigos de Jesús, sino que anclados en una moral basada en la pureza ritual, era poco propensos a aceptar el cristianismo. Cuando Marcos ataca a los escribas y a las autoridades del templo de tiempos de Jesús, lo que critica en realidad el evangelista es el establecimiento de su propio tiempo, representado por el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, que están impidiendo el progreso del Evangelio por su apogeo al templo y a costumbres judías. Bien, este erudito, este historiador, es bastante conocido. Yo por lo menos le conozco desde hace ya bastante tiempo. Es decir, que es el historiador S. Schuch. Este dice, Marcos ha reinterpretado, estoy aquí, las tradiciones sobre Jesús en clave de epifanía cristológica, según el modelo de humillación y exaltación, poniendo énfasis en la pasión y en la escatología del Hijo de Dios. Y así
Y luego es Wincer. El Wincer también lo he escuchado, no mucho, pero vamos, lo usan muchos historiadores o hablan o comentan bastante de él. Estamos aquí. Para Ewen Wilson, el objetivo de Marcos es proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Es decir, estamos aquí. En 1969, una nueva era de los estudios de Marcos, con la inclusión al mismo nivel de los otros evangelios del escrito marcano en el leccionario de la liturgia de la Iglesia Católica. A partir de este momento son numerosos los comentarios y estudios sobre Marcos que con diversas metodologías y ópticas abordan el texto del primer evangelio. Por razones de espacio y por razones de tiempo, pues tampoco podemos hacer muchos comentarios. Solo es que dice que en notas se cita algunos de los más importantes, dice aquí, aquí, en esto, en nota, en estas notas. Pero bueno, dicen, entre ellos queremos resaltar el más reciente por las novedades que aportan en el campo de la filología y exegesis de este evangelio y porque tiene muy presente la producción anterior sobre Marcos. Se trata de la obra de J. Mateos y F. Camacho, el Evangelio de Marcos, Análisis lingüístico y comentarios exegéticos, volumen 1, Córdoba, 1993. Sus autores explican en las páginas 29 a 32 de la obra las características de este comentario que en resumen son las siguientes. La obra de Marcos se presenta como el producto de una única redacción global y se considera como un todo relacional. La finalidad del comentario es la comprensión del texto de Marcos. Todos los demás aspectos que abarcan están subordinados a este objetivo. Y no me voy a extender ya, yo no me voy a extender ya mucho más. Es decir, bueno, voy a leeros porque esto lo consideré importante. Dice aquí, los primeros, probablemente más conocidos biógrafos de Jesús son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los autores de los 4 evangelios, 4 figuras de las que casi no hay datos biográficos. Unos 80 años después de la composición del primer evangelio, Marcos, a mediados del siglo II, se comienza a poner nombres de autor a unas obras que serán importantísimas, al menos para el mundo occidental, pero que circularon al principio anónimamente. Un cristiano de Asia Menor por nombre Papías, que era obispo de Hierápolis, escribió hacia el 150 en un volumen de exposición de los oráculos del Señor, solo conservado en pequeños fragmentos. Lo primero que sabemos de Marcos, Mateo y Juan. De Marcos dice en síntesis, Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud, aunque no con orden, todo lo que recordaba que había sido dicho o hecho por el Señor, pues él, Marcos, no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde había seguido a Pedro. Es decir, escribía lo que había oído. Sobre Mateo, dijo Papía lo siguiente, Mateo expuso en orden, bueno, eso ya lo dije, eso lo dije ya en otro, es decir, cuando hablé de Mateo y Lucas. Entonces, no voy a repetirme, ¿de acuerdo? Sí, pero vamos, aquí lo tenéis, lo podéis ver, lo voy a dejar un ratillo para que lo veáis, aunque podéis parar y lo podéis leer. ¿Vale? Venga. Y ya vamos básicamente al punto importante, ¿eh? Al punto que sí, porque ya lo que vamos a ver, luego ya nos vamos a quedar aquí, en este, encima, porque ya nos vamos a quedar porque es los libros del Nuevo Testamento. Es decir, es como una interpretación. Bien, Evangelio de Marcos, el Evangelio más antiguo. Dentro de los evangelios conservados hasta hoy, tanto apócrifos, estamos aquí, como canónico, Marcos es el más antiguo. Ningún manuscrito transmite la fecha de composición de la obra y tampoco se sabe quién fue exactamente ese autor, aunque le designamos así por tradición. Gracias, sin embargo, a los datos internos del propio escrito y a la comparación con otros evangelios y textos cristianos primitivos, se puede situar bastante bien este Evangelio de Marcos dentro del siglo I de la era cristiana, como el primero de los escritos en su género, pero posterior a la obra de Pablo. Hay un acontecimiento histórico importante de este siglo que sirve de ayuda para fechar al menos relativamente a Marcos, la caída de Jerusalén entre los romanos.
en el 70 de la era cristiana. Los estudiosos que ven el capítulo 13 es una clara alusión a la destrucción, el capítulo 13 a la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo. Véase el capítulo de Marcos 13, 2, 3. Fecha de Marcos después del 70. Por el contrario, los que consideran, estamos aquí, consideran que se trata de un oráculo de Jesús, como tantas otras profecías generales sobre la maldad de los sacerdotes y la impureza de santuario que anuncian un justo castigo a la institución en un futuro impreciso y que manda en Marcos 13, muestra un conocimiento especial y concreto de la guerra judía del 66 al 70. Incluso la frase de Jesús, no queda aquí piedra sobre piedra que no sea demolida entre Cedón, fue de hecho una profecía no cumplida, pues sí quedaron restos. Fecha del Evangelio marca, es decir, Marco un poco antes de ese acontecimiento. Y ya una vez dicho esto, dejo de compartir pantalla. Vamos a entrar de lleno a lo importante, que es el estudio del tema de hoy. Empezaré con Marcos, después pasaré a Mateo, y sí, empezaré con Marcos 1, después Mateo 3 y después Lucas 3, ¿de acuerdo? Y más que nada porque ya que estoy con Marcos, pues me favorece el dar a conocer para no tener que ir atrás, adelante y así, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver Marcos 1. Bien, pues aquí estamos. Este es el primer capítulo de Marcos. El primer capítulo de Marcos tiene 45 versículos, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar, como si me da la opción, de solo compartir la parte que sigue resumida, ¿de acuerdo? Es decir, entonces vamos a ver el Evangelio de Marcos y ahora vamos a ver los 5 primeros versículos, ¿de acuerdo? Bien, nos dice que de los versículos de 1 al 3 es cuestión muy discutida si el título del versículo 1 fue obra del autor o añadidura o encarecimiento de un escriba posterior cuando ya el término evangelio pasó a designar un escrito. Si fuera así, se explicaría mejor la ausencia del Hijo de Dios en importantes manuscritos. Marcos cita a Isaías, pero en realidad es un texto mixto. Isaías 43 más Malaquías 3.1 y Éxodo 23.20. La mezcla de textos era usual en esa época, para que lo sepáis. Lo que Marcos o el editor extraiga teológicamente de esta cita compuesta determina toda la orientación de la obra. Por otro lado, el uso del Evangelio es muy paulino. Por ejemplo, Gálatas 1.8.9 y Romanos 1.1 y 16.17. Y bueno, pues luego dice lo que explica que el comienzo, lo voy a dejar, pues si queréis leeros, lo paráis y lo veis. Bueno, el versículo 2 está escrito: fórmula estereotipada judía para indicar que lo que sigue es un texto sagrado de la escritura. Bien, bueno, aquí ya vamos a ver, es decir, lo que nos dicen los versículos del 4 al 8. La intención de estos versículos es establecer, probablemente en contra de las pretensiones de los discípulos del Bautista, que éste estuvo de hecho subordinado a Jesús y no al revés, que Jesús es el Mesías y Juan Bautista su precursor o Elías. Aunque históricamente es muy probable que Juan Bautista fuera el preceptor, el maestro de Jesús. Los evangelistas degradan explícitamente su función a siempre precursor y mensajero de la venida de aquel. Así pues, la idea de Marcos corresponde más a un esquema de la historia de la salvación cristiana que a la historia real. Ahora bien, como no hay rasgos cristianos en estos versículos, es muy posible que también haya en ellos una tradición anterior a Marcos, fiable históricamente, que presentaba a Juan el Bautista como precursor de la actividad de Dios mismo y no de Jesús. Bien, os explico esta parte. Es decir, muchos de los eruditos, entre ellos el que yo hablo mucho, que es conocido mío, Antonio Piñero, porque compartimos amistades, pero bueno, no le he cogido no le he elegido a él por eso, sino por sus libros y por tal como los pone, que para nosotros nos viene muy bien. Bien, como digo, muchos eruditos piensan que
que Jesús de Nazaret era un seguidor de Juan el Bautista y no al revés. Este es lo que quiere decir esta parte que hemos leído. Así que lo que quiere decir es que Juan el Bautista era el maestro, por así decirlo, y tenía discípulos. Entre esos discípulos estaba Jesús de Nazaret. Solo que tiempo después Jesús de Nazaret deja a Juan el Bautista y emprende su camino en solitario, y muchos de los seguidores de Juan el Bautista van tras el nuevo maestro, que es Jesús de Nazaret. Esto es lo que nos quiere decir en esta parte. Bien, sigamos. Sigamos ahora con ello. Y nos explica, pues, por eso yo decía que antes era hasta el 5 y aquí, pero hemos visto ahí antes hasta el 8. Pelo de camello, que es el versículo 6. La vestimenta de Juan es semejante a la de Elías. Segunda de Reyes 1:8, que predicó también un mensaje de arrepentimiento y cuya vida estuvo vinculada con el desierto. El versículo 7, más fuerte que yo, anunció quizás a Dios, o más probablemente a su Mesías, sin identificarlo porque según Juan aún no había aparecido. El versículo 8, con el Espíritu Santo, que esto es lo que dice: yo bautizo con agua, este es el versículo 8, pero él los bautizará con el Espíritu Santo, lo explica. Con el Espíritu Santo no queda claro cuáles son los efectos de este bautizo especial, que supera al del bautista. Quizá la recepción del poder para actuar como exorcistas, o bien la capacidad de predicar el Evangelio persuasivamente, quizás el don de profecía, o también la plenitud de la recepción del Espíritu Santo en la era final del mundo antes del juicio. Esto es la explicación que dan del versículo 8. El versículo 9. Sucedió en aquellos días que llegó, bueno, estos son los versículos del 9 al 12. Entonces nos dice la explicación, nos da la explicación del 9 a 11. Dice: existe un consenso, estamos aquí, un consenso generalizado entre los estudiosos sobre la historicidad básica del bautismo de Jesús por parte de Juan, ya que ocasionó a los primitivos cristianos muchos dolores de cabeza para explicar cómo un ser sin pecado se sometió a una acción de penitencia. Menos general en la defensa de que, basándose en los capítulos 3 y 4 de Juan, después de su bautismo, Jesús permaneció unos meses como discípulo del Bautista, y que el marco mental apocalíptico de Jesús, al menos en sus inicios, era igual al de su maestro. ¿Ves? Repetimos, nos está diciendo que Jesús era discípulo de Juan el Bautista, solo que luego lo dejó. La teofanía que sigue al hecho es considerada por lo general como mítica, pues tiene un alto contenido cristológico cristiano. Marco lo entiende como el momento en que Dios elige expresamente a Jesús, entre otros posibles candidatos, y la adopta como hijo, y por tanto como agente mesiánico. Al final, cerca de la pasión, se verá como ese Mesías es también rey. Y vamos a ver el punto que nos interesa, que no viene aquí, que es el punto 12. Y nos habla de aquí. 12:13. No hay consenso sobre la historicidad de este escueto episodio de las tentaciones, que tiene todos los visos de ser una experiencia iniciática de Jesús antes de fundar su propio grupo de discípulos. Experiencia que algunos califican de visionaria o gato profético, lo cual es algo posible. Es decir, ya aquí empieza lo de las tentaciones, etcétera, etcétera. Bueno. 40 días, el versículo 13. Número simbólico, igual que a un tiempo amplio como Moisés en el Sinaí, Elías, o como la venida de Adán y Eva. Tentado, probablemente porque Satanás ha descubierto en la teofanía del bautismo de Jesús, ha sido elegido por Dios como Mesías de Redentor. Es su enemigo, por tanto. Jesús va a maniatar al fuerte, el diablo, y traer el reino de Dios. Y entonces hace una exposición un poco y aquí de ello. No voy a extenderme porque recordad que son 45 versículos, ¿de acuerdo?
entonces voy a darme un poco más de prisa. Versículos 14-15. Es una pericopa breve, pero importante, ya que después de la introducción redaccional se señala el núcleo de la predicación de Juan, que se marca en el ambiente apocalíptico judío más clásico. Una nueva del final de las edades, tiempo cumplido, cercanía del reino, conversión. El 14-15. 16 al 20. Este pasaje fundamentalmente relacional hay que ver detalles históricos indudables, formación de un grupo de discípulos en torno a Jesús, entre ellos algunos que habían seguido al Bautista, su nombre y su trabajo usual, pero no hay consenso en recordar. En la lección anterior dimos, es decir, en Lucas, es decir, cuando estudiamos a Juan, vimos algunos de los nombres, es decir, de los que siguieron de los primeros discípulos de Jesús. Bueno, entre ellos algunos que habían seguido su nombre y su trabajo usual, pero no hay consenso en considerar como histórico el modo tan repentino e inexplicado de la respuesta de los discípulos. Igualmente dicho sobre los pescadores de hombres tampoco parece auténtico, ya que refleja la actitud misionera de la comunidad marcana. Vale, venga, vamos a seguir. Lo hemos dejado en el 20, 21 al 28. Hay consenso entre los estudiosos acerca de que en la pericopa se transparenta la actividad exorcista de Jesús, histórica sin duda, y que encaja plausiblemente con las prácticas de otros sanadores de la época. Pero la narración en sí tiene un notable carácter cristológico, es decir, depende de la fe en Jesús como agente mesiánico divino. El santo de Dios se enfrenta y vence a Satanás, el jefe del espíritu inmundo, y misionero, pues destaca el asombro ante la doctrina de un verdadero maestro. Se considera que este pasaje está muy retocado por Marcos, por lo que su historicidad es dudosa. Yo lo digo yo. Hemos visto hasta el 28, que es en la parte esta. Bueno, en el versículo 23, en su sinagoga, literalmente la sinagoga de ellos, la frase no parece que deba entenderse en el sentido antijudío de Juan, sino como la sinagoga de los habitantes de Cafarnaúm. Vamos a seguir. Ya ahora vamos a ver del 29 creo que al 34. Bueno, 29 al 31. Vamos a ver qué nos dice. No se quiere poner. Bueno. Bueno, si nos supone. Bueno, no es posible pronunciarse sobre la historicidad de este prodigio. Quizás recuerde la actividad sanadora de Jesús, histórica sin duda en términos generales, que en el recuerdo de la iglesia posterior afectó alguna vez a la familia de Pedro en concreto. Y del 32 al 34 nos dice, los observos como en este no pertenece a la tradición primitiva, en este caso Galilea, y son siempre de obra del evangelista y de Marcos. Bueno, y luego ya ahora vamos a ver, analizar Jesús abandona Cafarnaúm, la primera misión, y que hasta el versículo 39. Puede decirse en estos versículos que presentan la visión panorámica de la piedad de Jesús centrada en la oración, que como rasgo de su personalidad religiosa es totalmente plausible, pero los detalles, en especial el versículo 39, que recuerda el tono general de Juan, refleja la actividad misionera post-pascual. Bueno, y luego para entender la madrugada, que es el versículo 35, señala el periodo entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Es decir, esto para si alguno quiere saber cómo se calculaba los tiempos. Y parece que ya aquí ya vamos hasta los últimos, los versículos del 40 al 45. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en ver en esta sanación el reflejo de un caso concreto, sino más bien el vago recuerdo histórico que ayudó a construir un relato historiado de una vida en sí históricamente muy plausible. La actividad curativa de Jesús ya se explique según la fe como actividad divina, ya por causas psicológicas
psiquiátricas naturales. Bueno, bueno, el leproso, más o menos todos sabéis lo que es un leproso, un enfurecido también sabéis, irritado. Bueno, el versículo 34 quizá podemos analizarlo y verlo, porque dice testimonio ante ellos. Sabéis que Jesús mandaba a que fueran a dar testimonio ante los sacerdotes. Entonces, en el versículo 24, testimonio ante ellos. Esta frase es interpretada para algunos exegetas en sentido negativo contra ellos, contra el estamento sacerdotal, que sería una imagen visual de Jesús enfrentado al judaísmo. Pero el contexto hace improbable que este sentido parece, por el contrario, una muestra del respeto de Jesús por la ley de Moisés. Recordad, Jesús era judío, entonces respetaba las leyes judías, y por tanto la ley de la ley de Moisés. Difícilmente Jesús así puede ser considerado como alguien que superó el judaísmo y la ley de Moisés. Es a lo que... Y luego el proclamar todo también es posible traducir como proclamar en voz alta. El leproso se convierte en predicador. Sí, que estamos en el versículo 20, acción por la que se usa el mismo verbo que erisein, proclamar o predicar, en el hebreo. Bueno, y luego ya el capítulo 2 ya lo veremos en otro momento. Y esto es la parte que correspondería a Marcos. Vamos a ver ahora Mateo 3 y Lucas 3. Si no hay algo que no comentar, pues no lo comentamos, ¿de acuerdo? Venga. Bien, el capítulo 3 de Mateo consta solo de 17 versículos, así que a ver si los podemos ver. Es decir, aquí vamos a ver básicamente, es decir, trata sobre Juan el Bautista. Entonces aquí vamos a ver un poco los 12 versículos, es lo que está aquí, veo yo en 12 aquí, sí. Bueno, el versículo 1 aquí nos dice, fue la amigua que disimula el hecho de que, y estamos aquí, que disimula el hecho de que Mateo desconoce la cronología de los acontecimientos que relata. A partir de aquí, Mateo comienza a seguir parcialmente la pauta narrativa de Marcos. Desde el capítulo 12 la sigue de cerca. Versículo 2, el reino de los cielos, decía, el reino de Dios está ya cerca. Los cielos es un nombre de Yahvé, empleado también en la tradición rabínica. Este anuncio bautista coincide directamente con el de Jesús en 4:17. La expresión de los cielos no pasó al uso cristiano posterior. Bueno, y luego el 7, vejando de víboras, en 10, arrimada al fuego. Bueno, sí. Bueno, aquí pone esta frase atribuida a Jesús, claro indicio de la contaminación de las fuentes relativas a Juan y a Jesús. Y luego el versículo de esta presentación primordial describe a Jesús como un juez, tema fundamental de todo Mateo. El Mesías, ante todo, un juez escatológico. El fuego mencionado aquí 2 veces no es purificador, sino aniquilador. Y luego el bautismo de Jesús. Entonces, el versículo 13 es para ser bautizado. Los historiadores sostienen unánimemente que el bautismo de Jesús con Juan es un hecho histórico, pues cumple con creces el criterio de dificultad. Los cristianos no hubieran inventado un episodio que contradecía su creencia en la superioridad de Jesús. Para paliar la contradicción, los evangelistas acuñaron versiones en las que Juan se rebaja incluso rasteramente, véase Marcos 1:7, ante Jesús, y le hemos mencionado, dicho antes. La existencia de los evangelistas en este punto indicaría que en el momento de la redacción de los evangelios, final del siglo I, la corriente de adeptos de Juan el Bautista estaba todavía activa y en concurrencia con el cristianismo de raigambre helenista, es decir, sí, con los helenistas. Bueno, se abrieron los cielos, ya hemos básicamente hablado de ello. Pero vamos a ver el punto 17, que yo considero que es importante. Cuando dice este mismo, cita de Salmo 2:7 y Isaías 42:1. En Marcos 1:11 la palabra divina se dirige solo a Jesús. Tú eres, de modo más consecuente, pues solo él tuvo la visión. Ahora bien, esta construcción de Marcos indicaría que Jesús
recibió en este momento la revelación de su filiación divina, o incluso que simplemente fue asumido como hijo en este momento. Tesis de los adolescentes posibles como Tininto, véase Irineo contra los herejías. Es posible que para evitar este escollo, Mateo transformara el tú de Marcos en un este. La voz se dirigía a los presentes, no a Jesús, que ya era consciente de su condición divina. Lucas 3:22, que lo leemos a lo mejor ahora, mantiene el tú de Marcos. En todo caso, a partir de su bautismo, Jesús pasa a formar parte del grupo de los discípulos del Bautista, cuyo programa religioso adopta. Y luego ya viene cuando la tentación, que es el capítulo 4. Y voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver a Lucas. Bien, el capítulo 3 de Lucas se compone de 38 versículos, en los cuales los últimos, básicamente desde el 23 al 38, es la genealogía de Jesús hasta Adán. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a verlo. Voy a compartir pantalla. Los dos primeros versículos. Nos dice, la finalidad de Lucas al componer este sincronismo es poner de relieve la importancia del momento en que comienza la vida pública de Jesús en relación con Juan el Bautista, su precursor según la teología cristiana. El marco universalista es el Imperio Romano. Y lo que sucederá es de gran importancia, pues no ha de pasar en un rincón. Hechos 26. Es muy probable que la relación histórica de Jesús con el Bautista fuera históricamente al revés, de discípulo a maestro, aunque es prácticamente imposible precisar en qué grado, cómo y cuánto tiempo. Si Lucas calcula el año 15 de Tiberio desde la muerte de Augusto en el 14 de la era cristiana, fue corregente desde el 11, se está en el año 29. Como Jesús aparecerá unos meses después, debió de iniciar su vida pública teniendo unos 35 años. En estas noticias sobre Juan el Bautista, Lucas se basa en Marcos y en esto de Q, esto de aquí, esto cuando pone Q, se refiere a la fuente Q, que ya hablé en el primer vídeo de presentación de la clase de este año. Más algún material propio. Bueno, luego nos dice, Poncio Pilato fue gobernador de Judea, es decir, prefecto. Estos fueron elevados al cargo de procurador en el 46 de la era cristiana. Herodes, denominado Antipas, hijo de Herodes el Grande y de Maltacé, Filipo, hermano del padre y madre de Antipas. Bueno, estoy aquí hablando porque en el versículo 1 de Lucas 3 habla en el reinado de Tiberio, tal. Bueno, ahí luego también nombra a Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. No era posible legalmente que hubiera dos sumos sacerdotes a la vez, pero lo que ha de suponerse que estoy aquí. Por lo que aquí es un reflejo de su poder real, aunque su yerno Caifás fue el único sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Anás lo fue desde el 7 antes de la era cristiana hasta el 15 de la era cristiana. Caifás desde el 18 al 36 de la era cristiana, fecha la que fue depuesto por Poncio Pilato. Bueno, y luego menciona que vino palabra de Dios sobre Juan. Y dice, fórmula de vocación profética en la Biblia hebrea como atestiguan en 1 Samuel 7:4 y 1 de Crónicas, parcialmente en Isaías 38:4. Otras y ser exactamente iguales, son muy parecidas en la idea de fondo. No voy a extenderme. Y vamos a ver los versículos del 3 al 6. Si se compara con un paralelo de Marcos 1:3, Lucas refleja en tono apolítico de fin del mundo en su presentación de Juan el Bautista. Y luego, venga, los versículos 4-6. Voz del que clama a salvación de Dios. Cita de Isaías 43:5. La última frase del versículo 6 es distinta en hebreo. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura aún la verá, pues la boca de Yahvé había hablado. Pero lo que se lee en Lucas y en los 70 se parece mucho a Salmos 97, 98:3. Es decir, todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Contrastese con Marcos 1, versículo 2:3, que lo hemos visto, y Mateo 3:3. Hay una tradición común antigua muy probablemente, pero cada evangelista la utiliza distintamente. La teología de Lucas aquí es más
universalista e indica que la salvación está por llegar. Toda la comunidad verá, toda carne mortal. Hay que prepararse, pero da tiempo porque la parusia se retrasa. Lucas omite la tradición marcana, es decir, de Marcos sobre el vestido del Bautista y sus prácticas ascéticas, quizás porque sigue a la fuente Q. Bueno, y luego explica que un poco el versículo 4 prepara el camino del Señor para Juan Bautista, probablemente Dios mismo, para Lucas y los cristianos, Jesús como Mesías. Es decir, es esto lo que estoy hablando ahora. Bueno, y luego vamos a ver una parte que nos indica, es decir, en los versículos 7 al 9, que nos dice aquí, tradición de Q ausente en Marcos. Esto es una prueba, esto es una de las pruebas de la fuente Q. El versículo 7, multitud en Mateo 3:7 precisa que muchos aspirantes al bautismo eran fariseos y saduceos, lo que contrasta con Lucas, aquí. Con Lucas 21, donde muchos jefes de los sacerdotes, saduceos y ancianos influyeron, no creyeron en él, en el Bautista. La mención de multitudes parece corroborar por el texto de Flavio Josefo sobre el éxito de la predicación del Bautista. Bueno, y luego lo de víboras ya lo hemos visto antes. Hace fruto, bueno, está también claro todo algo bajado al fuego, que ya hemos un poco hablado antes de eso. Versículos 10 a 14. Estos versículos son material único de Lucas, que incide respecto a cuestiones éticas que le son caras como la ayuda a los necesitados en temas que probablemente abordó el Bautista. Bueno, porque el versículo 11 compártelas con los que no tienen, publicanos, soldados. Y luego, como no lo hemos visto aquí, que eso hemos visto el 10 a 14, el 15, en sus corazones, y pone, si no sería el Mesías, literalmente el ungido, es decir, está aquí. Cristo, este es un indicio más de la alta temperatura mesiánica entre el pueblo de la época de Jesús. Los que no ayudan también a entender, lo que nos ayuda a entender las pretensiones mesiánicas de este, que acabará en el levantamiento contra Roma del 66. Véase Juan 1:22, 25. La gente pensaba esta parte en tres posibles candidatos: Mesías, Elías, el profeta de Deuteronomio 15:18, igual en Marcos 8:28. El versículo 16, el más fuerte, el que es más fuerte que yo, probablemente Dios mismo, ya que este es el fuerte de Israel. Isaías 1:24. Para los cristianos, Jesús, naturalmente, pues el Bautista había anunciado el fin de los tiempos y había bautizado a Jesús. Los cristianos, al interpretar este acto como la investidura de Jesús como Hijo de Dios y Mesías, pudieron pensar que Juan el Bautista había sido el precursor, Juan 1:19, 27, 29, 30. Pero esta idea choca con la ignorancia del Bautista acerca de la misión de Jesús manifestada en Mateo 11:3 y Juan 1:33. Y luego Jesús el Mesías, o hay que esperar a otro, sí, con agua. Aquí muchos manuscritos le añaden para la conversión. Bueno, con Espíritu Santo y con fuego. Pero bueno, esto ya es otro cantar. Versículo 17. Este versículo solo tiene paralelo en Mateo 3:13, igual a la fuente Q. La alegoría del juicio final, el cielo y el infierno es muy clara. Obsérvese que Juan el Bautista no habla solo de la condenación, fuego inextinguible, sino también de la salvación. Reunirá el trigo en el granero. Juan no era solo el profeta que anunciaba la parte triste y terrible del juicio. Y ahora vamos a ver los versículos 18 al 20. Vamos a analizarlo. Al considerar al Bautista el precursor de Jesús, los cristianos lo hicieron un santo cristiano, aunque perteneciera a la antigua economía, Mateo 1:13. Por eso, como Jesús anunciaba a Juan al pueblo la buena nueva, el texto griego, por medio del empleo de dos partículas contrapuestas, men de, por una parte, por la otra, establece una fuerte oposición, estoy aquí, entre el buen anuncio de Juan y la maldad de Herodes, Antipas, pedimiento, cárcel y asesinato, entre otras muchas, a los ojos de sus súbditos judíos. Flavio Josefo destaca la sensibilidad religiosa de estos, herida por la construcción del palacio de Tiberíades sobre un antiguo cementerio, por tanto un lugar impuro. Lucas omite la descripción de Marcos 6,
18 y 19, quizás para concentrarse en Jesús. Bueno, y lo de la mujer de su hermano, ya todos sabéis que Juan el Bautista acusó a, que estaba, que sigue. Pues muy bien, porque tú sabes que con la mujer que estás es, dice Herodes, que la mujer que estás es la mujer de tu hermano, etcétera, etcétera. Bueno, luego los versículos del 21 a 22 es el bautismo de Jesús. Y nos dice que el versículo 21 de este versículo es extraño, ya que Lucas parece ocultar el hecho del bautismo de Jesús por el Bautista, pues lo cuenta tras hablar del encarcelamiento de este y omitiendo su nombre. No metes el impersonal fue bautizado, que no dice por quién. No le interesa a Lucas que se pueda expresar, pensar en una conexión Juan Bautista Jesús como maestro discípulo, conexión probable históricamente. Con ello logra difuminar la fuerte relación que debió existir entre ambos personajes. Es posible que Lucas elimine de la escena a Juan antes del bautismo de Jesús para que se destaque mejor su concepción teológica. El bautista pertenece al tiempo anterior, al de Israel. Con el bautismo comienza el tiempo de Jesús, el centro del tiempo. También es posible que intente eludir el embarazoso problema del bautismo de un Jesús sin pecado en la iglesia primitiva. Que Jesús reciba el bautismo de Juan es importante, para el exégesis. Los inicios de aquel se mueven en el marco ideológico apocalíptico del Bautista. Bueno, y luego los abrió los cielos, ya hemos hablado un poco. Luego el versículo 22, en forma corporal como una paloma. Lucas existe por si acaso algún lector duda en que la aparición del Espíritu es real, corporal en su fuente, Marcos solo como paloma, es decir, el Espíritu desciende sobre Jesús como se posa una paloma en la tierra. Lucas añade también santo al simple Espíritu de Marcos para reforzar la idea. La recepción ulterior del Espíritu, según Lucas, confirma a Jesús, cuyo cuerpo fue concebido también por el Espíritu, 1.35, para su misión como ungido Mesías. El descenso del Espíritu sobre Jesús tendrá su correspondencia en el descenso del Espíritu sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, Hechos 2. Si la primera fusión pública del Espíritu, antes del Espíritu, ha intervenido activamente pero no privado, marca el inicio del ministerio de Jesús. El segundo señalará el inicio del ministerio de los apóstoles en la iglesia, como bien sabéis. Bueno, luego tú eres mi hijo amado, algunos estudiosos prefieren aquí contra el testimonio mayoritario de los manuscritos la lectura de la versión latina antigua y códice Beza. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, de acuerdo con Salmón 2.7, que supondría la adopción de Jesús como hijo y Mesías. Pero para la teología de Lucas esta frase es innecesaria. Jesús ya es hijo de Dios. En todo caso hay aquí una alusión a Isaac, hijo amado, dispuesto para el sacrificio, según Génesis 22, en los 70. Bueno. Y luego ya os digo, ahora viene la genealogía de Jesús. Y nos dice aquí en el 23:38. Sabemos que ciertas familias sacerdotales de Israel guardaban las listas de sus antepasados según un modelo de la Biblia hebrea. En Crónicas, por ejemplo, se ofrece genealogía de los reyes de Israel. Presentar una genealogía era, pues, común para probar los antecedentes familiares de personajes ilustres. La genealogía de Lucas se diferencia mucho de la de Mateo, aunque el interés por indicar la afiliación davínica del Mesías es común. También estamos aquí. También en Romanos 1.3, 2 de Timoteo 2.8, Revelaciones 5.5, 22.16. Es propio de Lucas el que afirme, invalidando el hecho de la lista genealógica, que Jesús era hijo según se creía de José. Versículo 23. Al invertir el orden y terminar la lista en Dios mismo, creador de Adán, añade Lucas que Jesús es hijo de Dios también como lo entendía la gente de los reyes y los profetas. Versículo 38. Es posible que resuene aquí la teología del segundo Adán, Cristo Mesías, propio de la teología de Pablo. El primero, desobediente, acarrea con su falta la desgracia y muerte. El segundo, el Mesías, restituye con su perfecta obediencia y fidelidad la amistad con Dios, pedida por el primer padre, Adán, y trae vida y salvación. De cualquier modo, esta genealogía es de corte más universalista que la de Mateo. Y bueno, básicamente no voy a extenderme más.
Esto es, voy a dejar de compartir pantalla. ¿eh? Voy a, y voy a poneros para que veáis la, la genealogía. Jesús mismo tenía unos 30 años, hijo según se quería de José, hijo de Eli, hijo de Matán, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagui. 26. Hijo de Man, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, bueno. Y así, como vemos, y que aquí en el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, y así es la cronología. Dejo de compartir pantalla. Y bueno, pues mis estimados hermanos y hermanas, pues esto es todo de momento por esta semana. Espero que haya haber sabido expresarme bien. eh, y gracias por haberme elegido, de nuevo os doy, por haberme elegido, por haber elegido Ven, sígueme con Lolo. Espero veros la próxima semana, lo cual pues estudiaremos eh, otra clase magistral de Ven, sígueme que toca este año en el Nuevo Testamento. Hasta entonces, hasta la próxima semana, que tengáis una buena semana. Sed felices.